La historia comienza mostrándonos cómo un grupo de soldados se enfrentaban a varias criaturas muy poderosas, las cuales a pesar de sus esfuerzos estaban por acabar con sus vidas. Las esperanzas de los tipos se habían esfumado. Por suerte, cuando todo parecía perdido, nuestro prota apareció en una entrada épica. Los soldados quedaron atónitos. Al fin tenían esperanzas, ya que el mago más poderoso había llegado al lugar. Rápidamente les pidió que se retiraran, ya que él se haría cargo del resto. Luego de esto nos ponen un poco más en contexto, y resulta que hace algunos años las criaturas de antes habían aparecido misteriosamente por todo el mundo. Las armas humanas eran prácticamente inútiles contra dichas bestias. Por suerte, al igual que las criaturas, también aparecieron humanos con la capacidad de utilizar la magia, y fueron estos los que habían mantenido a la humanidad a flote durante los últimos años. Claro, entre ellos se encontraba nuestro prota, el primer y más poderoso de los magos, Ichikami Atsumu, el cual se había convertido en una leyenda para la humanidad. Sin embargo, ahora mismo estaba teniendo un duro enfrentamiento, ya que en el campo de batalla había aparecido un dios demonio, la criatura mejor clasificada de todas y obviamente la más poderosa. El prota estaba utilizando todo su poder mágico para estar al nivel de dicha criatura. La batalla se había tornado muy pareja. Aún así, el tipo sabía que de continuar así, no lograría hacerse con la victoria. El demonio lo había puesto contra las cuerdas, causándole heridas bastante serias, y al final llegó a la conclusión de que la única forma de aniquilarlo era sacrificando su vida. Debido a esto, el chico comenzó a utilizar todo el poder mágico que su cuerpo era capaz de almacenar, llevándolo hasta el extremo en el que su cuerpo no sería capaz de soportarlo. Obviamente, el tipo sabía que esa sería su última misión. Y sí, gracias al sacrificio, el dios demonio fue derrotado, pero a un gran costo. El mago más poderoso había perdido la vida. Aún así, el tipo no se arrepentía de nada, ya que había disfrutado su vida al máximo. Pero tranquilos, la historia no termina aquí, porque luego de un rato, el tipo despertó. Aún así, no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo carajos estaba vivo? Se había utilizado hasta el último gramo de magia en su cuerpo, pero entonces al verse al espejo se dio cuenta de que ya no estaba más en su cuerpo. Ahora estaba en el de un adolescente hospitalizado. Su nombre era Kusanagi. El doctor del hospital le dio el chequeo de rutina, pero al hacerlo quedó atónito. Las heridas del chico habían sanado por completo, pues resulta que al parecer el dueño de ese cuerpo había tenido un accidente automovilístico, pero el doctor le informó que ahora se encontraba completamente recuperado. El prota rápidamente le preguntó a los doctores qué estaba pasando, ya que según él, su poder mágico había sido agotado. Obviamente los doctores no sabían de qué estaba hablando, y cuando escucharon al chico afirmar que su nombre era Ichikami y que debería estar en el año 1970, estos creyeron que quizá el prota estaba sufriendo algunas secuelas del accidente, y le explicaron que su nombre era Kusanagi y que actualmente se encontraba en el año 2022. El prota no lo podía creer. Aún así notó que los doctores no parecían estar mintiendo. El doctor prosiguió con su explicación, diciéndole que el tipo que afirmaba ser había sido un poderoso mago que había salvado a la humanidad hace 50 años, pero que lamentablemente había fallecido en batalla. Obviamente el prota les preguntó que qué había sucedido con los ataques de los monstruos, a lo que los doctores le respondieron que las apariciones se habían reducido drásticamente luego de que el mago derrotara al dios demonio, y ahora se encontraban en tiempos de paz. Eso al menos era una buena noticia para el chico, ya que sus esfuerzos habían dado resultados. Y al final llegó a la conclusión de que en aquel encuentro él había perdido la vida y había reencarnado en el cuerpo de ese chico. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo nivel mágico infinito. Luego de algunas semanas, el tipo fue dado de alta y al volver a casa descubrió algunas cosas sobre el anterior Kusanagi. El tipo era huérfano, ya que sus padres habían fallecido cuando solo era un niño. Sus padres adoptivos lo habían echado de casa y desde entonces había sobrevivido gracias a la herencia de sus padres biológicos. Ah, y por último, el tipo al parecer asistía a una escuela de magia bastante prestigiosa. Esto despertó un poco el interés de nuestro prota, ya que en sus tiempos ese tipo de instituciones no existía y estaba ansioso por conocer los cambios que su mundo
cuánto había sufrido a lo largo de los años. Y así, al siguiente día, el tipo se presentó en academia, aunque los cambios que la humanidad había sufrido eran, digamos que, bastante malos. Esto porque el nivel de magia que ahora los alumnos manejaban era exageradamente bajo, muy por debajo de los estándares de hace 50 años. ¿Cómo carajos la humanidad había retrocedido tanto? Esos chicos tenían un maná 10 veces más débil que el de un novato en sus tiempos. Pero bueno, aparte de eso, el prota no parecía estar muy preocupado, únicamente quería disfrutar de su nueva vida en un mundo lleno de paz. Sin embargo, no todo sería como esperaba, ya que apenas llegó a su salón de clases, este tipo de aquí apareció. Su nombre era Tadano, y al parecer era un bravucón que había estado cazando al antiguo Kusanagi, y cuando el prota lo trató de igual a igual, el tipo enfureció y estaba por lanzarle un fuerte golpe. Sin embargo, fueron interrumpidos por esta chica de aquí, la cual al parecer era el interés amoroso de Tadano, por lo que decidió dejar la paliza hacia el prota para después. Luego de esto, la clase dio inicio y nos enteramos cómo el anterior yo del prota era reconocido como una leyenda por todos los alumnos, claro, por haber sido el salvador de la humanidad. Incluso la chica de antes era una de sus mayores admiradoras. Y una vez la clase terminó, el profesor les dio el anuncio que el día siguiente serían las evaluaciones de poder mágico. Tadano aprovechó el momento para recalcarle al prota la pérdida de sus padres, diciéndole que solo era un simple huérfano sin magia. Obviamente el prota no se quedaría callado, como el anterior Kusanagi, respondiéndole que qué carajos había dicho, de una manera bastante badass. Esto hizo enfurecer a Tadano, el cual, cegado por la ira, le lanzó un poderoso ataque de fuego. O bueno, poderoso al menos para él, porque el prota no le causó ni un simple rasguño. Todos en el salón de clases quedaron atónitos. Según el prota, la magia de nivel 1 no tenía el poder suficiente para dañarlo, y ahora había comenzado a irritarse. Al principio no había querido lastimar a un simple adolescente, pero ahora le daría el castigo que se merecía. Necesitas ser castigado. Y rodeado por una intensa aura asesina, estaba por destrozar a Tadano. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, en el salón de clases apareció el profesor, el cual había detectado el poder mágico de ambos. Pero el prota, que no quería destacar demasiado, le dijo que no había ocurrido nada. Únicamente Tadano le estaba mostrando cómo realizar algunos hechizos, pero nada de qué preocuparse. El profesor al final terminó creyéndole, por lo que el problema no pasó a mayores. Y una vez el incidente había terminado, el prota llegó a la conclusión de que el nivel actual de los humanos era demasiado inferior, preguntándose si acaso serían capaces de derrotar a un monstruo, ya que según lo que había escuchado, estos aún existían. Por esto, sediento de información, por la noche el prota decidió investigar un poco más sobre los monstruos que aún quedaban en la tierra. Claro, lo haría de manera incógnita, como una especie de vigilante. Luego de investigar varias horas, no había encontrado ningún monstruo, hasta que de pronto en las cercanías pudo sentir la presencia de una criatura, la cual no estaba sola, ya que a su lado podía sentir el aura de un humano. Y sí, tenía razón, porque un monstruo estaba por acabar con la vida de esta chica, perteneciente a la policía. Por suerte, en el momento justo, nuestro prota apareció, acabando de una manera bastante rápida con la criatura. Claro, no quiso revelarle su identidad a la mujer. Al notar que se trataba de una oficial de policía, únicamente le aconsejó que tuviera más cuidado, marchándose rápidamente de la escena. La chica había quedado atónita. ¿Quién era aquella persona que ni siquiera había recitado ningún hechizo para acabar con el monstruo? Mientras que por su parte, el prota cada vez estaba más decepcionado. No solo eran los estudiantes los que se habían vuelto débiles, sino que incluso la policía no contaba con habilidad para derrotar a un monstruo de tan bajo nivel. Esto lo hizo darse cuenta de que incluso en ese periodo de tiempo, los humanos necesitaban su presencia, pero por el momento el tipo continuó exterminando a todos los monstruos de la zona. Y al siguiente día, la prueba de la que el profesor les había hablado se llevaría a cabo, donde los estudiantes sabrían cuánto poder mágico tenían y a qué atributo pertenecían. Por cierto, la chica de antes se había interesado en el prota, luego de observar cómo este había evitado el ataque de Tadano, por lo que se presentó ante él. Su nombre era Yuika y pertenecía a una familia noble. Obviamente, el prota no sabía muy bien qué carajos eran esas tales familias nobles, lo que hizo enojar a la chica por no conocer el linaje de su familia y por la manera tan casual con la que el prota le estaba tratando. Pero cuando el chico le preguntó el por qué alguien tan importante estaba hablando con él, la chica le respondió que era porque quería saber qué carajo había hecho para evitar el ataque del día anterior. Sin embargo, estos fueron interrumpidos por el profesor, que había iniciado con una prueba de aptitudes. El primero en tomarla fue Tadano, quien logró conseguir un poder de 1000 con el atributo fuego. La
segunda en tomar la prueba fue Yuika, quien poseía un poder mágico de 2000 con el atributo agua. Esto dejó impresionados a todos los alumnos e incluso a los profesores, que la veían como una prodigio. Aunque para el prota, que había estado observando todo, esas cifras eran prácticamente mediocres para su tiempo. Ni siquiera los novatos poseían tan poco poder mágico. Y bueno, el momento de evaluar a Kusanagi por fin llegó. Los estudiantes no parecían esperar mucho de él, ya que el tipo solía ser un estudiante muy bueno, en teoría, pero no poseía aptitudes para la magia. El prota, al escuchar esto, quiso contenerse un poco, para no resaltar demasiado. Sin embargo, por más que se contuvo, su poder era inmenso, y terminó provocando una explosión que destruyó la máquina. Los estudiantes no sabían qué carajos había pasado. Todos en la sala estaban atónitos. Por suerte el profesor les dijo que quizá la explosión se había debido a algún desperfecto de la máquina, aunque eso no era muy común. Lo malo de la situación era que ahora no podrían conocer el poder mágico del prota, por lo que no sabrían a qué grupo debían integrarlo. Esto porque formaban grupos balanceados, basándose en sus aptitudes mágicas. Pero mientras el profesor le explicaba eso a Kusanagi, Tadano se ofreció a integrarlo a su grupo, diciéndole que si el prota tenía poco poder mágico, él se encargaría de protegerlo. Obviamente ya sabemos las razones por las que estaba haciendo todo eso. Pero bueno, una vez integrados todos los grupos, los alumnos tendrían una especie de clase práctica, acabando con algunos monstruos en las ruinas cercanas a la escuela. Sí, justamente donde nuestro prota había estado cazando la noche anterior, aunque Kusanagi notó que algo andaba mal. Esto porque la noche anterior él se había deshecho de todos los monstruos en los alrededores. Sin embargo, aún podía sentir la presencia de varios monstruos merodeando. ¿De dónde carajos estaban apareciendo? Por otra parte, los alumnos iniciaron con la clase práctica, con la misión de encargarse de todos los monstruos que se cruzaban. Obviamente, como lo esperábamos, una vez el equipo del prota estuvo solo, sus compañeros comenzaron a confrontarlo, por órdenes de Tadano. Esto debido a que el chico estaba furioso, porque la princesa de la escuela se hubiera interesado en un perdedor como el prota. Sin embargo, cuando este estaba por lanzarle un ataque aún más poderoso que el de la vez anterior, estos fueron interrumpidos por un soldado demoníaco, el cual había aparecido a sus espaldas. Los chicos entraron en pánico, porque una criatura de ese nivel había aparecido en una simple excursión escolar. Aún así, Tadano, que no quería quedar mal frente a sus colegas, confrontó a la criatura con su más poderoso ataque, pero eso no le hizo ni cosquillas a la bestia. Esto porque, según el prota, la magia de nivel 1 no podía dañar a un soldado demoníaco. Todo parecía perdido para Tadano y sus amigos, ya que la bestia estaba por acabar con ellos. Y aunque el prota se preguntaba si debía dejar que estos fueran devorados, al final el general sintió la presencia de Kusanagi y el enorme poder en su interior, razón por la cual retrocedió. Aún así, luego de reponerse, arremetió contra ellos. Lamentablemente para él, el prota se había unido a la pelea y, utilizando el mismo ataque que Tadano había utilizado, acabó con el soldado demoníaco de una manera bastante épica. Los chicos no podían creer lo que veían. ¿Cómo carajos aquel perdedor que solían acosar se había vuelto tan poderoso? Por otra parte, no solo el grupo de Tadano había presenciado la fuerza del chico, sino también Yuika, quien no podía creer lo que había visto. El hechizo que Kusanagi había realizado contenía mucho poder mágico, pero lo que más le asombraba era que lo hubiera derrotado con magia de nivel 1. Sin embargo, cuando este quiso confrontarlo y preguntarle cómo carajos lo había hecho, el prota desapareció ante sus ojos. La razón de esto era porque el tipo se había percatado de que el lugar había sido infestado de bestias, y de continuar así, la vida de todos los estudiantes terminaría en grave peligro. Por esto, utilizando un ataque a larga distancia, se encargó de acabar con todas las bestias que se encontraban en la zona, en el camino salvando la vida de varios alumnos, los cuales se encontraban a punto de ser devorados por las bestias. Obviamente, el prota, luego de acabar con todas las bestias de los alrededores, apareció entre los demás como si nada hubiera ocurrido. El profesor no se explicaba quién había realizado ese ataque, ya que el responsable de ese acto debía tener un nivel de magia muy alto. Esto porque las balas utilizadas eran de tipo nulo, un tipo de magia bastante extraño en ese tiempo. Por lo que de algo estaba seguro, el responsable debía ser un mago ilegal, ya que la policía o los alumnos no contaban con ataques tan poderosos. Eso sí, sea quien fuera esa persona, le debían la vida, ya que de no haber sido por él, todos hubieran sido devorados por las bestias. Pero bueno, luego de esto, una vez las clases terminaron, cuando el buen Kusanagi regresaba a casa, fue interceptado por el mismo Tadano, quien sí, nuevamente quería desquitarse con el prota, pero esta vez había reunido a un grupo bastante grande de alumnos para darle una lección. Claro, antes de hacerlo, quiso obligarlo a confesarle cómo carajos había hecho para volverse fuerte en tan poco tiempo. Pero cuando el prota lo trató como un pelele, Tadano enfureció e
e inició un ataque contra el prota, claro, con ayuda de todos sus compañeros. Lamentablemente para el tipo, sus golpes no le hacían ni cosquillas a Kusanagi, y no porque el tipo estuviera realizando un hechizo para protegerse, sino porque simplemente sus golpes eran tan débiles que no podían traspasar el aura mágica que continuamente emanaba el cuerpo de Kusanagi. Así que por más que los tipos creyeran que lo estaban destrozando, el prota no se inmutó para nada. Sin embargo, mientras esto pasaba, en el lugar apareció Yuika, la cual al ver lo que estaba sucediendo, le reclamó a Tadano que qué carajos pasaba por su cabeza, preguntándole si acaso se había vuelto un acosador. Y luego de decirle esas palabras, tomó de la mano al prota para sacarlo de ese lugar. Obviamente Tadano, al presenciar como la chica que le gustaba trataba tan familiarmente a su peor enemigo, enfureció, haciendo que solo una cosa pasara por su cabeza: acabar con Kusanagi. Por esto, antes de que el prota y Yuki se alejaran de él, lanzó un poderoso ataque de llamas, combinado con el maná de todos los tipos que se encontraban a su lado, llegando a crear un ataque muy poderoso, que acabaría prácticamente con cualquier persona de esa época. Y al final, el enorme vórtice de fuego impactó. Los amigos de Tadano estaban preocupados de que el prota hubiera perdido la vida. Aún así, el mismo Tadano los tranquilizó, diciéndoles que solo les dirían a las autoridades que mientras practicaban el uso de su magia, uno de sus ataques se había salido de control, provocando el accidente que acabó con la vida de Kusanagi. Pero con lo que no contaban era que una vez el humo de la explosión se dispersó, nuestro prota apareció como si nada. Obviamente el prota estaba furioso y les dijo que los haría pagar por lo que habían hecho. Rápidamente Tadano quiso repetir su ataque, pero el prota utilizó una especie de magia especial con la que fue capaz de drenar todo el maná que se encontraba en el cuerpo de los tipos, dejándolos totalmente noqueados. Yuika, que había estado observando todo, no podía creer lo que había ocurrido, por lo que rápidamente le preguntó al prota cómo carajos había hecho eso. Si hace solo algún tiempo era un simple chico antisocial y retraído, que no era bueno en el manejo del maná, preguntándole qué método había utilizado para mejorar tan rápido. Aunque como siempre, el prota ya se había retirado del lugar. Eso sí, Yuika cada vez comenzaba a interesarse más en el buen Kusanagi. Pero bueno, luego de esto, al día siguiente, el prota junto a todos los demás involucrados en el incidente del día anterior fueron llamados a la oficina del director, ya que este último se había enterado de todo lo ocurrido y sobre cómo los alumnos habían utilizado magia en las afueras de la academia, algo que estaba estrictamente prohibido y equivalía a la expulsión. Tadano quiso excusarse, diciendo que el causante de todo había sido Kusanagi, que nos había atacado primero, y estos últimos solo se habían defendido. Pero en su defensa apareció Yuika, la cual explicó al director lo que en realidad había pasado, sobre cómo Tadano y sus amigos habían estado acosando al prota, y a este último no le quedó más opción que usar su magia para defenderse, ya que de no haberlo hecho hubiera perdido la vida. Pero lo que al final terminó de convencer al director fue la confesión de Tadano, quien, enojado por las palabras de Yuika, terminó confesándole sus sentimientos y que había hecho todo eso para que ella estuviera a su lado. Obviamente la chica lo rechazó rotundamente y las palabras del tipo le dieron las pruebas necesarias al director para expulsarlo de la academia, a él y a todos sus compañeros. Por otra parte, la noticia de lo ocurrido había llegado a oídos de Mizuha, una estudiante de tercer año y hermana mayor de Yuika, la cual había despertado su interés por la persona que había sido capaz de derrotar a un grupo de alumnos por su propia cuenta, ya que quizás ese estudiante podía ser bastante poderoso, por lo que estaba ansiosa de conocerlo. Pero regresando con el prota, este había sido notificado que la máquina de medición de poder por fin había sido reparada y ahora podría saber cuál era su nivel de poder. Esto emocionó a Yuika, ya que al fin podría conocer cuál era el verdadero poder del prota. Y bueno, no solo a ella, ya que en el salón de pruebas también se encontraba la hermana mayor de Yuika, la cual estaba bastante interesada en el chico. Y así, el momento que todos en la sala habían estado esperando por fin llegó. Kusanagi de nuevo se sometió al dichoso examen. Sin embargo, esta vez el tipo se contuvo enormemente, ya que no quería destruir la máquina de nuevo, llegando al grado de quedar totalmente exhausto por mantener a raya su poder. Aún así, todos en la sala quedaron impresionados con el resultado del prota, el cual fue: el atributo de Kusanagi Minato es ninguno y su cantidad de poder es 100. Todos estaban atónitos. El prota había conseguido la cantidad de maná más baja en la historia y además había quedado completamente exhausto por la prueba. Esto decepcionó rotundamente a la hermana de Yuika y a su acompañante, quienes esperaban algo más del chico. Por otra parte, Yuika no podía creer que el prota tuviera tan poco poder mágico. Aún así, estaba muy segura de que el chico había contenido sus poderes, ya que sus ojos habían presenciado de primera mano su verdadero poder.
Sin embargo, mientras esta última y el prota regresaban a su salón de clases, fueron interceptados por Mizuha, quien le preguntó a Yuika si acaso había sido salvada por un chico cuyo poder no superaba las 100 unidades. Y cuando Yuika le respondió que sí, su hermana le pidió que abandonara la academia inmediatamente, ya que solo había estado poniendo en ridículo el nombre de su familia. Por esto, lo mejor era que se integrara a una escuela para personas normales. Por suerte, cuando Yuika estaba por ser persuadida a aceptar, el prota intercedió, diciéndole a la chica que estaba siendo demasiado arrogante con Yuika, ya que no tenía la autoridad para darle órdenes. Estas palabras despertaron la ira de la chica, quien le pidió que no se metiera y le explicó que su hermana era una total fracasada, ya que nunca había sido capaz de vencerla en nada de lo que se enfrentaran, por lo que era mejor que se retirara. A lo que el prota le contestó que ella podría ganar en una batalla, quizá no ahora, pero en muy poco tiempo. Al escuchar esto, Mizuha los retó a un duelo 2 versus 2, claro, en 2 semanas. Obviamente, el prota aceptó encantado. Eso sí, Mizuha le dijo que si ella ganaba, Yuika tendría que abandonar la academia de magia, le gustara o no. Kusanagi estuvo de acuerdo con eso. Claro, si él ganaba, Mizuha tendría que dejar de molestar a su hermana para que abandonara la escuela. Y bueno, luego de acordar el duelo, Yuika le pidió al prota que por favor la entrenara, ya que sabía que solo con su ayuda podría volverse más fuerte. El prota al principio no estaba muy de acuerdo. Esto porque su idea principal era la de encargarse por su cuenta de los tipos, pero al final llegó a la conclusión de que tener cerca un mago bastante habilidoso le sería de mucha ayuda, por lo que decidió darle algunas clases a la chica. Sin embargo, cuando lo hizo, se dio cuenta de que los magos actuales tenían ideas bastante erróneas sobre el manejo del maná. Una de ellas era que creían que el nivel de maná de una persona era determinado desde que nacían y que era imposible aumentarlo. Pero el prota le dio algunas bases a Yuika. La primera fue enseñarle a sentir el poder mágico de las personas, algo como lo que hacía la máquina medidora del instituto, ya que ese principio era fundamental en una batalla. Y así, luego de que la chica controlara ese principio, el prota le explicó la siguiente parte del entrenamiento, revelándole que los magos sí podían incrementar el total de maná en su cuerpo. Para eso, solo debía utilizar dicho maná por completo, y una vez su reserva se agotara, cuando su maná regresara, su capacidad de almacenamiento incrementaría. Por lo que una vez explicado eso, el prota tuvo varias batallas de práctica con la chica para agotar por completo su maná. Y así, una vez las 2 semanas de entrenamiento habían transcurrido, el momento del tan esperado duelo había llegado. Y al final, la batalla entre Yuika y su hermana dio inicio. Yuika comenzó teniendo la ventaja, gracias a la velocidad para lanzar ataques que el prota le había mostrado. Sin embargo, gracias a lo nerviosa que estaba, perdió dicha ventaja al no moverse por el campo de batalla, y su hermana logró igualarla. Gracias a esto, al final logró ponerla contra las cuerdas, y luego de un duelo bastante parejo, la chica lamentablemente fue derrotada. Mizuha se burló de ella, diciéndole que por más que entrenara con perdedores como el prota, nunca lograría vencerla. Pero entonces el prota le respondió que ese perdedor con una cantidad de poder mágico de 100 la derrotaría. Aunque el duelo del prota no sería precisamente contra Mizuha, antes de hacerlo debía encargarse del otro tipo de tercer año, por lo que el duelo entre estos dos comenzó. El prota, al analizar el maná del chico, se dio cuenta de que contaba con un maná de 8000, algo que con todo su poder era insignificante. Pero ahora que solo contaba con 100 unidades, le resultaría un poco problemático. Aún así, estaba ansioso por probar sus poderes. Todo el público alentaba al chico de tercer año e insultaban al prota por atreverse a comparar con tipos tan fuertes. Pero lo que nos esperaban era esto. El tipo de tercer año comenzó a cargar una fuerte cantidad de maná para atacar. Pero fue entonces cuando el prota, aprovechando la oportunidad con su poco poder mágico, lanzó un diminuto ataque justo a la frente del chico, noqueándolo en un parpadeo. Nadie podía creer lo que veían. El perdedor de nivel 100 había derrotado a uno de los tipos más fuertes del instituto. Esto hizo enfurecer a Mizuha, que quiso iniciar su combate contra el prota de inmediato. Pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota terminó humillando totalmente a Mizuha frente a todos, usando únicamente el 1% de su poder. Pero luego de terminar con el encuentro, una calamidad como la que había sucedido en la época del prota aparece justo sobre la escuela, trayendo consigo un número considerable de bestias, por lo que al prota no le quedó más opción que revelarles a todos su verdadero poder. Pero si quieren que traiga la segunda parte, este video deberá llegar a los 20.000 likes y 1000 comentarios. Apenas la alcance, lo traeré de inmediato. Y no se preocupen, ya estamos trabajando en las siguientes partes de los otros webtoons en el canal, así que estén atentos. Y sin más, sayonara.